6:28 de la mañana nos asomamos al panorama internacional. Internacionales. Comenzamos con El Universal de México. Petro ordena instalar embajada de Colombia en el territorio palestino de Ramala. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó instalar la embajada de Colombia en Ramala, capital administrativa del Estado palestino, después de que el 2 de mayo rompiera relaciones diplomáticas con Israel. El presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala. Ese es el próximo paso que vamos a dar, dijo en declaraciones a medios el canciller Luis Gilberto Murillo. El funcionario no especificó si se trata de la apertura de una embajada en Palestina o si trasladarán la delegación de Tel Aviv, ahora inoperativa, tras la ruptura de relaciones a ese territorio palestino. F. Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador que llama fase 2 de guerra al crimen. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que inició la segunda fase de la guerra que les declaró desde inicios de año a las bandas del crimen organizado, con la emisión de un nuevo estado de excepción que abarca 7 de las 24 provincias del país, así como un municipio de una 8ª provincia. Este estado de excepción sustituye a uno anterior que había sido aplicado el 30 de abril en 5 provincias, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, y que el 10 de mayo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional al considerar que la medida no estaba debidamente fundamentada. Vamos a otras portadas internacionales, y esta se las comentaba tempranamente cuando escuchábamos una de las canciones de Omar Geles. El Espectador de Colombia, a plena primera página, el hombre montado en una tarima con su sonrisa tan identificatoria y los brazos abiertos en alto, así como un águila. Dice, vuela alto. No hubo año en que Omar Geles no tuviera un éxito musical, ni cantante vallenato con reconocimiento que no tuviera una de sus composiciones en su repertorio. Su histrionismo no fue solo como creador, sino también como cantante y acordeonero, lo que lo convirtió en un juglar de este tiempo. Qué bonito, qué lindo reconocimiento en medio del dolor a un gran artista. La Nación de Argentina, los dólares libres subieron hasta 16.6% en 3 días y la economía no deja de caer. El blue se vendió a 1.275 y los financieros treparon ayer más de 60. En tanto, la actividad retrocedió 8,4% en marzo y acumuló una baja del 5,3% en el primer trimestre. El gobierno fracasó en su intento de apurar leyes económicas. Milei anoche al cantar Panic Show del grupo La Renga junto al cantante o a la cantante Anita Tamagno. España, Irlanda y Noruega reconocerán al Estado palestino. Falsedades, medias verdades y mitos de la batalla cultural. Un showman ante la amenaza de la recesión. Se refieren a la concentración de ayer en el Luna Park. Javier Milei volvió a indicar el perfil con el que prefiere ser reconocido. No es el de un líder político, tampoco el de un jefe de Estado. Milei disfruta cuando se le reconoce como un profeta extravagante. Esto lo escribe Carlos Pañi en su columna El Escenario, citada en primera página. El Mundo de España, Sánchez se lanza contra Israel para frenar la ola ultra en Europa. Reconoce a Palestina sin aval del Congreso ni consenso internacional. El PP citará al presidente en el Senado para que dé explicaciones sobre su mujer. Sunak echa un órdago a los laboristas y adelanta las elecciones al 4 de julio. Amigos, vamos a otra pausa y volveremos en breve. 6:33. Esto es publicidad. Tu alimentación y la de cada uno de los venezolanos es nuestra tarea más importante. Somos Grupo Mimesa y nuestras marcas Rey del Norte, Tresco, Batel Pro, Branca y El Rey son las encargadas de ofrecerte productos de calidad para que juntos garanticemos comidas sabrosas para todas las familias venezolanas. Grupo Mimesa, el futuro está servido.
Responde, están los orígenes del Prado. Vida Pets, el segundo hogar de Milka, el segundo hogar de tu mascota. Dios nos cuide a Milka. Dios le dé vida hermosa a todos esos angelitos que son nuestras mascotas, que nos alegran la vida, que son parte de la familia, que le dan sentido, que le dan color, que nos ocupan, que nos llegan a preocupar cuando no están bien, cuando están malitos de salud. Por eso uno disfruta, celebra, como en el caso de Milka, que ya tiene 7 años. Ayer hicimos una caminata con Candy y le decía, Candy, mira cómo está caminando Milka. Milka decía, bueno, fíjate tú, la hemos puesto un poquito a dieta y Milka ya se muestra mucho más dispuesta físicamente. La vida es hermosa y con tu mascota mucho más. Vida Pets, el segundo hogar de Milka. (6:37). Amigos, desde que se concibió este espacio, tuvimos claro su perfil global. Por eso este es un programa de radio simultáneamente con televisión, que también está en las plataformas digitales, que se puede seguir en la pantalla de televisión, no solamente dentro de Venezuela, en una gran cantidad de países de Latinoamérica y el Caribe. Y ustedes ven que recurrentemente estamos en agenda tocando temas de interés global, del mundo entero, y específicamente con mucha frecuencia desde el punto de vista regional. Gobierno de Colombia dice que no avanzará en acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional hasta que no abandone los secuestros. La paz, una premisa irrenunciable, una premisa nada sencilla de construir. Tiene que ser una causa común la paz en cualquier rincón del mundo, porque el planeta hoy lamentablemente está influido por la simultaneidad y la abundancia de conflictos armados, de distinta índole, de distintas duraciones en el tiempo, de distintas complejidades. Y la premisa que más recientemente, a partir de su llegada al poder, que se ha planteado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de la paz total, requiere de una construcción de muchísimas etapas. Fíjense que el comisionado de paz, Oti Patiño, se pronunció sobre la reunión que se lleva a cabo con el Ejército de Liberación Nacional. Señaló que hay una profunda crisis interna en el grupo ilegal. Vamos a conversar sobre esta materia con una consecuente colaboradora de nuestro espacio como Dana Urdaneta, periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Dana, buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Por favor, ubícanos en este episodio cuando el gobierno de Colombia dice que no avanzará en acuerdos con el ELN hasta que no abandone secuestros. ¿Cuál es tu lectura? Sí, hay un clamor de la sociedad colombiana por el fin de los secuestros extorsivos, pero realmente es por el fin de todas las violencias. Hay una crisis profunda en la mesa de diálogos de paz que ya la habíamos abordado en una entrevista previamente. Digamos que la primera capa de la crisis es la crisis humanitaria en los territorios, específicamente en Nariño y en otras zonas críticas acordadas por las partes en esta mesa. Hay otro punto de crisis, aparte del secuestro, que son los diálogos regionales y el cese del fuego multilateral. Y esto es un factor de crisis porque las partes en el conflicto armado y las partes políticas que toman decisiones respecto a esto no se han puesto de acuerdo para generar estos alivios humanitarios importantísimos para el pueblo colombiano. Otro factor de crisis, pero pienso que en gran medida está alimentado por los prejuicios externos, tiene que ver con el llamado federalismo del ELN, sobre el cual el excomandante y gran conocedor, porque fue comandante del ELN, Carlos Arturo Velandia, habla del mito de la dificultad con respecto a este federalismo, y desde medios alternativos que participamos en el Comité Nacional de Participación,
de esta mesa de diálogos tenemos dos consideraciones, ¿no? En una de estas convergencias que articulamos más o menos 6, 7 medios alternativos colombianos y yo que estoy colada allí. Pensamos que este ejercicio federado del ELN puede ser alimentado por este prejuicio externo, pero también esta democracia interna permite el disenso y puede contribuir a consensos más fuertes a la hora de un acuerdo final. Por ejemplo, en el próximo sexto congreso, de manera que el ELN no resulte tan fracturado como la FAREP y no se generen estas disidencias que es un factor importante en el conflicto, pero que no es el principal ni es el origen realmente. Y hay otro factor de crisis muy importante que tiene que ver con la unidad de mando y las crisis internas en Colombia. Por ejemplo, una expresión de ello fue cuando el presidente Petro impulsa la paz total, pero su alto comisionado reciente, Oti Patiño, desconoce a Vera Grave, jefa de la delegación de paz del gobierno, en esta mesa de diálogos, al ratificar hasta el día de hoy un desminado humanitario que le otorga el estatus internacional a una unidad del ELN en el departamento de Nariño. Esta unidad fue denunciada por el comandante Antonio García del ELN y el COSE y la Delegación de Diálogos por ser parte de una operación de inteligencia militar. En esta crisis de unidad de mando en Colombia, Vera Grave e Iván Cepeda, en una actitud absolutamente honesta y coherente, hicieron una carta pública solicitando al presidente que tomara una decisión con respecto al diálogo regional en Nariño y a la mesa de diálogos, porque era o es jurídica y políticamente inviable mantener diálogos políticos en mesas paralelas. Otro factor de crisis también es la manipulación de la territorialización de la paz. Si quieres llegar al fin del conflicto, si quieres transformar las causas estructurales de este conflicto, no solamente vas a abandonar las retenciones económicas o secuestros que violan ya el acuerdo 16, el comunicado conjunto número 20 de las partes y obviamente el derecho internacional humanitario. Pero también no vas a manipular la territorialización de la paz. No vas a dividir a tu contraparte. Y un largo etcétera, como por ejemplo el acuerdo de institucionalización de la mesa, el cual define que los representantes de cada delegación son designados por cada parte. Y desde los medios de comunicación sería incentivar la desinstitucionalización de la mesa al decir que traigan a tal comandante del ELN de Arauco de Chocó porque no están de acuerdo con los diálogos. Entonces, por allí empezamos. Dana, cuando uno escucha tu descripción, bueno, se convence y se confirma al mismo tiempo la complejidad en el intento por andar en estas distintas capas que supone la construcción de una paz total. Ahora, ¿qué sentido le da el ELN a los secuestros extorsivos? En este esfuerzo por el diálogo, que tú dices que también está en crisis la mesa de diálogo, te pregunto, ¿tú sientes que se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede? Haciendo un balance, ¿es más lo que se avanza? ¿O cuáles avances que tengan un efecto constructivo podríamos citar dentro de este difícil empeño, ¿no? Sí, el avance principal es la renovación de la esperanza del pueblo colombiano, que por primera vez en años, después de la desilusión y de la desesperanza que generó la perfidia del Acuerdo de Paz de La Habana, encuentra en el Comité Nacional de Participación un espacio de escucha, un espacio donde el pueblo considera desde distintos sectores que sus propuestas, sus dolores van a ser escuchados y van a ser atendidos. Sobre el tema del secuestro o las retenciones económicas, el ELN los denomina como acciones de carácter económico. Y esto es totalmente discutible, pero yo creo que lo más, y sobre esto además hay muchas miradas y hay muchas verdades que están ocultas, pero yo quiero destacar sobre esto que en medio de una crisis que hay en Venezuela, en medio de, digamos, un escenario regional totalmente adverso comparado, digamos, adverso a la paz en los términos de las transformaciones estructurales, comparado a como fue en otro momento con la vida y obra con todos sus errores del comandante Chávez, hay que considerar que
estas reuniones extraordinarias y partes importantes de estos ciclos se dan en Venezuela, donde también es un país estigmatizado como un país patrocinador del terrorismo, y que esto le costó al pueblo cubano hasta el día de hoy, durante años, por cumplir los protocolos de la mesa, un costo muy alto, que se cuenta realmente es en hambre de los niños y las niñas de Cuba. Entonces, yo sobre esto creo que desde Venezuela hay un esfuerzo importante, no solamente desde el gobierno, sino desde, por ejemplo, este espacio de comunicación donde intentamos acercarnos a Colombia, y, por ejemplo, otras formas de acompañamiento a través del lenguaje cinematográfico, a través del lenguaje de las artes. Te lo comento porque acabo de estrenar, junto con la cineasta colombiana Lita Rubiano Tamayo, un cortometraje sobre la participación de la sociedad colombiana en esta mesa de diálogos, que se llama La Paz barre el tiempo, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube Lucecitas de Maíz. Entonces hay un esfuerzo, puede ser que no sea el esfuerzo que quisiéramos, de las magnitudes del impacto que quisiéramos, pero el ELN debe considerar que las mujeres, por ejemplo, las mujeres comunicadoras alternativas, las mujeres del cine documental, las mujeres defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, que no solamente son colombianas, que no solamente están en Colombia acompañando este proceso, sino que también estamos en Venezuela, también están en la frontera, también están en México y en Cuba. Necesitamos garantías. ¿A qué se refiere con estas garantías? El ELN es una pregunta que hice en una columna recientemente, que fue publicada en La Silla Vacía. El ELN, ¿qué garantía nos brinda a las mujeres que podamos estar o permanecer o estar de paso por sus territorios a la hora de hacer nuestro trabajo, si deciden, en este caso, mantener el secuestro o retenciones económicas? Esto lo digo no porque yo, mi familia pueda pagar un secuestro, o muchas familias de comunicadoras alternativas, cineastas, artistas, están acompañados de este proceso, sino porque cometieron un error importante, que reconocieron inmediatamente sobre el secuestro del padre de un futbolista famoso en Colombia. Ellos no supieron al momento de hacerlo que este era el padre de un futbolista. Nosotras no somos hijas de personas famosas. ¿Qué garantías nos brinda el ELN y qué garantías brinda la mesa? Dana, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, y volveremos a conversar. Un abrazo. Gracias a ti, y siempre atenta a todos los llamados para acompañar este proceso de paz. Gracias. Dana Urdaneta es periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru, Mujer en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Volveremos.